Terminamos la última vez todas las parábolas, ¿se acuerdan? Cómo Jesús estuvo compartiendo, enseñando a multitudes. Bueno, hoy vamos a ver qué pasó después de ahí. Y lo que pasó es que se fueron a otro lado, ya estaban como cansados los discípulos, Jesús ya estaba enseñándonos esta parte humana de él, donde estaba cansado, ya se quería ir al otro lado, así es que tomaron una barca y de ahí se fueron al otro lado y así empieza lo que vamos a estar viendo hoy. Pero el tema principal son los milagros. Este día está como Jesús ya creciendo, así está en su clímax, ¿no? En el clímax de ya haciendo milagros por todas partes, ya la gente lo reconoce, se juntan las multitudes para verlo, ya sabe la gente que está haciendo milagros, entonces en lo que alguien ve que viene Jesús, le llevan personas o van corriendo, o sea, ya está así como en lo máximo de todo, ¿no? Ya todo el mundo tiene expectativa de conocerlo y así. Los discípulos pues ya se dieron cuenta que esto es un tremendo movimiento. En este punto estamos ahorita. Así es que van de un lado al otro porque como vemos Jesús anda como cambiándose de ciudades, cambiándose de locación porque pues está dándose a conocer, ¿no? Le interesa que la gente sepa y estar trayendo la gente a Dios, acercar a la gente a Dios. Así es que viajan por todas partes. En este día vemos cómo cruzan al otro lado del lago y calma la tormenta. Así empieza, en la sección 65, en el mar de Galilea. Como vimos, el mar de Galilea no es un mar, en realidad es un lago, ¿verdad? Los señores con los que iba, sus discípulos, se subieron también, se iban con él en el barco, en la lancha, y eran pescadores, o sea, estaban sumamente acostumbrados al agua, al mar, a andar de pesca. En la pesca muchas veces se hace de noche o al medio, así a la mitad de la madrugada es cuando más peces hay. Por lo menos a nosotros siempre que íbamos a un lugar, a una playa muy pequeña con una tía y siempre pescábamos y lo que pescábamos eso comíamos al otro día, ¿no? Y siempre nos llevaba como a las 5 de la mañana porque era cuando los peces estaban más activos, ¿no? Era cuando era más fácil pescar. Así es que así es, como que los peces estaban muy acostumbrados, los pescadores, a estar en el agua. Aún así, estaban de pronto en el otro lado del lago y cruzaron en la barca, todos, ¿no? Y Jesús se durmió mientras pues todos estaban ahí platicando, llevando, remando, no sé, ¿no? Y de pronto había una tormenta enorme que los discípulos, que eran pescadores acostumbrados a las tormentas, acostumbrados al movimiento en el mar, se asustaron. Y empezaron a decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y así, muy asustados. Y entonces fueron y despertaron a Jesús. Y Jesús dice, ¿qué pasa? Pues está la tormenta, le dice. Y entonces Jesús le dice, cálmate, a la tormenta. Y la tormenta se calmó. Y entonces imagínense los discípulos, cosa, ¿quién es este que hasta el agua y el mar le obedece, ¿no? Hasta el viento. Se quedaron impresionadísimos. Pero aquí lo que es importante es que Jesús mismo llevó a sus discípulos a este lugar donde había una tormenta. Como que muchas veces estamos pensando, es que Dios no quiere estar en tormentas, no nos quiere llevar a lugares puros pacíficos. No, más bien pueden haber momentos muy difíciles en la vida, sumamente complicados, pero Él va a estar con nosotros. En medio de esas circunstancias, Él va a estar. Por eso dice la Biblia que en medio de la tormenta, Dios está presente. Porque así no nos va a librar de los problemas, no nos va a librar, pero nos recuerda que Él está siempre presente, aún en las dificultades, en los dolores, en los malestares, en las cosas complicadas, no las va a quitar, porque hay algunas veces donde eso mismo nos va a dar más fe, nos va a ayudar a creer más. Y como dices, ¿no? Lo de aquí, el pellejo, es chiquito, o sea, dura cierto tiempo, pero la salvación no, el creer, la fe, eso va a permanecer, eso es para siempre. Eso es lo más importante, eso es en donde necesitamos poner nuestra esperanza, poner nuestra mirada, ¿no? Para, al contrario de desesperarnos, fortalecernos. Entonces, así es
cuando empezamos a ver nuestra vida desde el punto de vista espiritual, los problemas nos van a fortalecer, no nos van a debilitar. Vienen muchas partes muy espectaculares de la Biblia, sobre todo de las cartas de Pablo, acerca de eso, del sufrimiento, de Dios en las tormentas, de Jesús cuidándonos en todo momento, en medio de las dificultades, y habla de cosas espectaculares porque ellos estuvieron en la cárcel, por ejemplo, injustamente, obviamente, y aún así estaban llenos de gozo. Y nos dice, en medio de las pruebas, alégrense, manténganse gozosos en medio de las pruebas. Aquí los discípulos, si se enfocaban en las tormentas, pues se iban a asustar. Si se enfocaban en que Jesús podía calmar las tormentas, venía con ellos, tenían esa seguridad, pues obviamente pueden estar tranquilos. Entonces, bueno, ese es pequeñísimo principio, porque todas las demás cosas que vamos a estar viendo esta semana, pues están milagrosas, todo. Entonces, el primero es cruza al otro lado del lago y calma la tormenta. El segundo, la sanidad de los endemoniados de Gerasa era un lugar. Cuando llegaron al otro lado del río, del lago, cuando llegaron al otro lado del lago, o sea, se fueron en el mar de Galilea de un extremo al otro, ¿no? Y cuando llegaron, que pasaron por esta tormenta, cuando llegaron a este lugar que se llama Gerasa. Y ahí había un señor que era un endemoniado, así como lo ven ellos, es estas como personas que yo pensaría que parecía como yonki, así que de esas personas que nadie quiere acercarse, que huelen mal, que tienen, o sea, estas personas que están como locas, desquiciadas, así, pues así estaba este señor, ¿no? Y de pronto, este señor, en su locura o en su endemoniadez o no sé, reconoce el Espíritu de Jesús y se acerca luego y le empieza a decir quién eres y tal, ¿no? Y entonces Jesús lo limpia, ¿no? Le quita el demonio. Muchas veces nosotros como que decimos estos endemoniados, ya casi no se usa esa palabra, ¿no? Pero aquí dice que estaba atado, dice, a ver si lo encuentro rápido. Dice, vivía entre los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Andaba atado, andaba con cosas, ¿no? Con ataduras, con cosas con las que no podía salir. Entonces, si nosotros como que ponemos la Biblia así, como esta persona, ¿no? Un endemoniado, pues no nos va a hacer como mucho, como hoy día no lo vamos a saber cómo acomodar. Hoy día, a mí, ¿para qué me sirve esto, no? ¿Para qué me sirve que sane un endemoniado? Yo ni sé quiénes son los endemoniados, ni conozco, yo no soy un endemoniado. Bueno, pero ¿cómo nos puede ser útil, no? Eso. Entonces, como les digo, esas personas pues que viven en sepulcros, que están que los atan y no se pueden, que tienen demasiada fuerza y así, no es común conocerlos. Pero estos son ataduras, o sea, es cosas que nos puedan estar deteniendo, gente que pueda estar, por ejemplo, vicios, malos hábitos de los que no se pueda salir fácil. Todo eso también son cosas que estamos atadas, ¿no? Muchas veces. Entonces, a esas personas también les trae sanidad Jesús. Sobre hábitos, sobre, adicciones, todo eso. Yo he visto unos milagros increíbles, así una cosa sobrenatural con este tipo de cosas, ¿no? De cosas que una persona normal en su sano juicio no puede dejar de hacer porque cuesta tanto trabajo y yo ya traté 1000 años de dejarme de comer las uñas, por ejemplo, y de pronto Dios en milagro, ¡fum!, las uñas ya no te las comes más. O una persona que está todo el tiempo con adicción al alcohol, por ejemplo, ¿no? Y no pueden salir y de pronto Dios en un milagro limpia adicciones. Esta parte también tiene que ver con estos milagros y esos son milagros que todavía pasan. Yo los he visto, en mi familia han pasado, o sea, existen, esto sigue existiendo.
Entonces las cosas que están súper bonitas acerca de los endemoniados, por ejemplo, este endemoniado, sí, bíblicamente, pues era como, yo me imagino que era como un yonki, ¿no? Que estas personas que nadie se quiere acercar, de aquí dice que viven los sepulcros estas personas, ¿no? Entonces, pues no quiere nadie acercarse a él, ¿no? De pronto Jesús se acerca y habla con él y entabla conversación, porque esa es la manera de ver de Jesús. No le tiene miedo. Jesús no dice, no, es que está sucio, no me late, me da mala vibra. Jesús no dice nada de eso. Jesús viene y con una palabra así le trae salvación, le trae sanidad, restaura su identidad. A una persona que estaba socialmente desahuciada, lo regresa y le da una identidad nueva, le da una vida nueva, ¿no? Entonces, Jesús, ve al ser humano detrás de eso. Y esta es la manera que Dios quiere que nosotros también veamos a las personas. Él quiere que vayamos a ver más allá de esas enojones, renegones, quejumbrosos, impacientes, yonkis ni se diga, de todas esas adicciones, de todas esas, quiere que nosotros veamos más allá, no que juzguemos y digamos, no, tú eres persona tóxica, no quiero verte. No, Dios quiere que vayamos atrás de eso y digamos, tú puedes tener restauración, tú puedes vivir restaurado. Entonces nosotros tenemos que intentar ver con los ojos de Jesús a las demás personas y ver con esta compasión que Jesús tiene, y ahí es donde podemos nosotros empezar también con restauración, con sanidad, y empezar a tratar de ver con estos ojos que Jesús ve a los demás, ¿no? Y como Él también libera, restaura, devuelve la dignidad a las personas, también nosotros con una mirada compasiva podemos devolver la dignidad a una persona, en vez de estarnos haciendo ideas de es que no me late. No, en vez de eso hay que ver con ojos de Dios, como Dios lo ve con unos ojos compasivos, así hay que ver nosotros también. Entonces de ahí es el regreso a Galilea con la sanidad de la mujer que tocó el manto y la resurrección de la hija. O sea, ya llevamos de Jesús que calma la tormenta y luego que se va y libera a un endemoniado. De ahí regresa y mientras va caminando, obviamente ya hay multitudes junto con él, y de pronto llega una mujer que se entera que va pasando por ahí, se arrastra, porque esta historia tiene mucho, porque ahorita pues ya una mujer cuando tiene flujo de sangre, para empezar, nadie se entera, ¿no? Para empezar, pues anda en sus días, nadie se entera si anda en sus días o si está como esté, nadie sabe, ¿no? En ese entonces era algo muy grave, no estaba la medicina así de avanzada como está ahorita. Entonces cualquier cosita fuera de norma lo sacaban del grupo y les ponían unas etiquetas y tenían que ir gritando. Por ejemplo, los leprosos, dice en la Biblia que tenían que apartarlos, y cuando se acercaban a personas, tenían que gritar leproso, leproso, para que los demás supieran y se fueran alejando para que no se contagiaran entre ellos. Ahorita la medicina, como les digo, ha avanzado, ya no está así de drástico, ¿no? Pero en ese entonces, cuando una mujer tenía flujo de sangre, estaba apartada y además tenía que traer una etiqueta, porque era impura, así la llamaban. Y cuando era impura no podía tener contacto normal social. Y esta mujer así llevaba muchos años. Ya había ido a varios lugares con varios doctores. Nadie había podido curarla. Y ella seguía con el flujo de sangre. Pero eso quiere decir que esta mujer se armó de valor. Se tenía que esconder esto. O sea, estaba faltando legalmente a la hora de estar ahí tan visible, ¿no? Tan en un grupo. No conforme con eso, tocó a las personas. Se suponía en ese entonces, cuando una persona era impura, como esta mujer, y tocaba a otra, entonces la otra persona se hacía también impura.
Y lo que pasaba si una persona era impura era que no podía entrar a la sinagoga. Entonces, para ellos sí era algo grave, pues, o sea, si alguien se enteraba que me tocó la persona que tiene flujo de sangre, pues se le quitaba su posibilidad de entrar a la sinagoga, pero eso sí era grave porque pues era el centro de reunión, o sea, si era algo grave lo que estaba haciendo esta señora era arriesgado, ¿no? Y de todos modos ella se fue por abajo del piso y dijo, o sea, no puedo yo llamar tanto la atención, yo me imagino por su misma enfermedad, estaba como no puedo yo llamar tanto la atención porque pues aquí me linchan, ¿no? Pero agachadita dijo, con que toque su manto voy a quedar sana. Y entonces se agachó y así le hizo y entonces sanó. Y de ahí se fue con la hija de Jairo, ya se había muerto y de todos modos Jesús fue y donde todo mundo ya había visto un final, o sea, todo el mundo dijo, ya, aquí ya se acabó, sí se enfermó la hija, pero ya se murió, ya no hay nada que hacer, ya es el final, ya terminó. Pero Jesús ve futuro. En el final, Él sigue viendo futuro, Él sigue viendo esperanza. Para Dios no termina, para Dios es un proceso, la vida es un proceso. Aunque nos equivoquemos, aunque algo nos estemos sintiendo que no podemos, que no sabemos, Dios ve un principio, Dios ve un futuro, ve con esperanza. Para Él no se le acaba la esperanza, no se le acaba el poder cuando ve algo difícil. A Él no le pasa eso, Él siempre tiene esperanza para nosotros, sus hijos. Entonces eso, de ahí 3 sanidades y otra acusación de blasfemia. Aquí se los estoy poniendo como todo lo que vamos a ver toda la semana. Y ahorita les quiero poner lo que vamos así como todo junto, ¿no? Las 3 sanidades y otra acusación de blasfemia. Aquí sana a 2 ciegos y a un mudo. 2 ciegos como perciben el mundo. Un mudo como saca algo, ¿no? O sea, uno como entra, otro como saca. Todo lo sana, todo trae restauración, todo trae... Aquí son milagros físicos, son milagros que se ven. Hay veces ahorita, aquí en la vida actual, muchas veces Jesús sana, muchas veces Dios sana a la fecha, pero las sanidades que realmente nosotros estamos llamando, estamos pidiendo, son sanidades emocionales, son sanidades de paz, son sanidades de restauración, de espíritu, de un corazón agradecido en medio de las dificultades, en medio de las tormentas. Entonces eso. Y al final, la última es el final a la incrédula, la visita final a la incrédula Nazaret. De ahí se va a Nazaret y ahí se da cuenta que no creen mucho en él y entonces como ahí no puede hacer muchos milagros. Entonces, bueno, pues estos son todos los milagros, ¿no? Calma la tormenta, libera al Geraseno, sana a la mujer que tocó el manto y la resurrección de la hija de Jairo, perdón. Las 3 sanidades, las 2 de los ciegos y del mudo. Y aquí llega a Nazaret. Bueno, ahora, ¿cuál es el tema central de todo esto? Porque todos son milagros, todo es poder, todo es Jesús ya en el clímax, ¿no? De todo esto. Pero, ¿cuál es el tema realmente? Y a mí lo que me pareció el tema como fundamental es la fe, es quién es realmente Jesús. Aquí ya realmente se está mostrando en todo su esplendor, con todo su poder y habla de la fe. En varios de estos milagros hablan, tu fe te ha salvado. En donde no creían en él no pudo hacer muchos milagros o otros, ¿no? Que sea como tu fe, como has creído. Entonces vemos esta importancia de la fe y nosotros nos viene a hablar de esto aquí, ¿no? Y el otro día hice aquí una grafiquita que dice, de este lado está la fe, de este lado está la duda, la incredulidad y el rechazo. De un lado está la fe y hasta el otro lado está el rechazo, pasando por la duda, ¿no? Entonces había unos de ellos
que estaban como la mujer del flujo de sangre, por ejemplo. Yo consideraría que ella es así tops más pegadito al lado de la fe. Luego está el Geraseno, que luego reconoció el espíritu del Geraseno, y luego también los ciegos, por ejemplo, Jairo. Todos ellos estaban dentro del lado que tiene la fe, ¿no? También por otro lado estaban los discípulos que estaban también con fe, pero también teniendo temor, y el temor es como lo contrario de la fe. Entonces ellos estaban ahí como, ¿no? Y luego por otro lado estaban los nazarenos que tenían duda. ¿Quién es este Jesús? ¿Qué no es hijo del carpintero? ¿Qué no es el hijo de María? Tenían esta duda, y ahí dice Jesús, en ellos donde no había fe no pudo hacer muchos milagros. Por otro lado, estaba hacia la tendencia de los incrédulos, ¿no? De los no nada más incrédulos, sino que los rechazaban. Ahí, por ejemplo, estaban los gerasenos, pero no los que sanó, obviamente, no los que liberó, sino los que les tocó ver el milagro, que se asustaron tanto porque vieron esto shocking tan grande que habló, expulsó demonios el cuate este, y se asustaron tanto que dijeron, no queremos que estés aquí, vete. Y entonces le dijeron a Jesús que se fuera de ahí, de Gerasa, y Jesús se fue porque no creían en él, lo rechazaron. O todavía peor, cuando sanó a los ciegos y al mudo, todavía los otros empezaron a dudar de él, de que empezaron a decir, yo creo que él hace con el príncipe de los demonios, hace estos milagros. O sea, no nada más lo rechazaron, sino que lo acusaron de blasfemia. A ellos, por ejemplo, no nada más no les hizo milagros, no hizo ningún cambio, sino que además se alejó de ellos. Entonces, esa es la importancia de la fe, o de la duda, o del rechazo, ¿no? Es la importancia, y vamos a ver, en la Biblia habla mucho acerca de la fe, y el otro día una persona me preguntó, ¿por qué la Biblia habla tanto de la fe? Y entonces, es que la fe es como un cimiento de algo, o sea, obviamente es nuestra llavecita para ver a Dios, ¿no? Sin fe no podemos ver a Dios, es como nuestro boletito para ver a Dios, es la fe. Entonces, hay algunas personas que, por ejemplo, dicen que mientras tengas fe, ¿no? Mientras tengas fe es algo positivo y es algo bueno. Y entonces yo digo, sí, es una maravilla, tener fe es una maravilla. Pero más maravilla que tener fe es al Dios con el que estás conectando cuando tienes fe. Porque a lo mejor nuestra fe, y estadísticamente, médicamente, la fe hace muchas maravillas, pero cuando nosotros no nada más nos detenemos en la fe, sino que vamos al autor de esa fe, vamos a realmente al Dios que nos está abriendo las puertas, entonces es que esa fe pues toma el sentido que es Dios, ¿no? En realidad el chiste no es la fe, es Dios, que es lo que estamos buscando atrás de esa fe. Es como esta analogía que hace mucho, que a mí me da mucha gracia, que dicen, mira la luna, mamá, mira la luna. Y entonces más bien al revés, que la mamá le dice al niño, mira la luna. Y el niño, en vez de ver la luna, ve el dedo. Y como que se tarda ok, o sea, está señalando la luna, no es que sea, lo importante no es el dedo, lo importante es la luna que el dedo está señalando. Es igual con la fe, lo importante en la fe es maravillosa, es muy importante. Como les digo, estadísticamente hace mucha diferencia, pero lo más importante no es nada más la fe, es lo que señala la fe, lo que hay detrás, que es Dios mismo. Entonces, bueno, ese es el valor de la fe, ¿no? Y no nada más eso, sino que también es un cimiento, es un fundamento de nuestra vida. Cuando nosotros actuamos con fe, vamos a ver las cosas completamente diferentes. Por ejemplo, un problema, ¿no? Un problema, que hay tantos, siempre hay. Bueno, si nosotros nos centramos en nuestro problema,
No, pues nos vamos a agobiar, nos vamos a frustrar, enojar, todo lo que conlleva un problema, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, un problema en una relación, ¿no? Si nosotros vemos ese problema, ya queremos que se haga mi voluntad, empezamos a pelear porque importa lo que quiero ahorita, lo que necesito, que él haga mis necesidades, tal, ¿no? Pero si me concentro en Dios, en cómo me dice, bueno, es que hay que ver con compasión, por ejemplo, ¿no? No puedes decir, es que es enojón, entonces ahora ya le contesto con todo, sino más bien Dios nos dice, no, trata de, o sea, ve con ojos de compasión y tal, todo lo que nos dice, todo lo que leímos allá en el Sermón del Monte y todas estas cosas. Entonces empezamos a tratar a las personas diferente, empezamos a tratar de crear puentes en vez de separaciones, empezamos todas estas cosas, ¿no? Cambia nuestro resultado, cambia nuestro proceso, le damos una importancia diferente al proceso y entonces es cuando realmente podemos hacer un cambio. Entonces, sí es la fe, es importantísima la fe, pero más allá que la fe es toda la puerta que se nos abre, que la fe nos está abriendo a un mundo espiritual completamente diferente que lo que estamos viendo aquí en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, pues esa es la fe, por eso la Biblia habla tanto de fe, porque es estructural, es en donde estamos deteniendo nuestro comportamiento, nuestras creencias, nuestros hábitos, todo es uno de los pilares de nuestra vida, son nuestras creencias. Entonces, por eso habla tanto de la fe, para que realmente podamos fundamentarnos bien y que no estemos posiblemente derribándonos, ¿no? Nosotros creemos, entonces eso Dios nos va a venir y nos va a dar esta fuerza, ¿no? Como dice, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. De ahí nos va a dar toda esta victoria, todo esto. Entonces, pues eso, por eso es importante la fe, por eso es importante creer en Jesús. Y bueno, otra de las cosas, que es lo último, es, si se fijan, la primera pasa en una tormenta, la segunda en medio de un lugar lleno de puercos, en donde estaba Gerasa y endemoniados en los sepulcros, ¿no? El otro, en la resurrección de la hija, en un funeral, o sea, todo, puros lugares incómodos, ¿se fijan? Pues Jesús va a esos lugares incómodos, no le importan los lugares incómodos. Él quiere traer restauración, Él quiere traer sanidad. Si a veces nosotros podemos sentirnos incómodos, no importa, a Dios no le importa. Dios siempre trae restauración en medio de los lugares incómodos, de los momentos incómodos. No le importa, Él va más fuerte, va más alto que todo eso. Entonces nosotros debemos de aprender a confiar y a descansar en eso. Así como los discípulos que supieron, ya que Jesús calmó la tormenta, pudieron descansar en eso, entonces así nosotros tenemos que ir. Pero bueno, hoy yo les quiero poner unas preguntas a pensar que me gustaría hacérselas. Me gustaría que si quieren contestar aquí o si solo lo quieren contestar, ¿qué parte de sus vidas están ahorita pasando por una tormenta que les gustaría invitar a Jesús? ¿Y qué haría Jesús? ¿Qué nos invita Jesús a hacer ahí en medio de la tormenta? Esa es la pregunta. ¿Qué parte de nuestras vidas está en tormenta y qué nos invita Jesús a hacer en medio de esa tormenta?